Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, en el día de hoy, mi compañera Dayana Domínguez y mi persona Jade José Álvarez Santo vamos a socializar la cartilla que lleva como título Ecos de la literatura y la violencia en Colombia. Esta cartilla fue realizada con la finalidad de analizar la obra de Cien años de soledad con el movimiento literario El Neoclasicismo. Espero que les guste y pues empecemos. Esta cartilla está dirigida a la docente Gloria Malvina Martínez Pandora y es del curso de literatura colombiana. El índice está la presentación, justificación, los objetivos, síntesis de nuestro OVA, neoclasicismo en el OVA, 100 años de soledad, el collage 1, collage 2, actividades y conclusión. Empecemos. Presentación. Esta cartilla tiene como propósito analizar las manifestaciones de la violencia en Colombia a partir de los contenidos trabajados en el LOA sobre el neoclasicismo y de la obra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Relación entre el OVA y el análisis literario. El estudio del neoclasicismo permite comprender cómo la literatura colombiana comenzó a representar los conflictos sociales mediante la razón y el orden. Esto sentó las bases para que protestaran el realismo mágico, transformando esa presentación hacia lo simbólico. Pertinencia al tema. Estudiar cómo la literatura ha denunciado y simboliza la violencia permite construir la memoria histórica y comprender la realidad social. Recordemos que pues en el neoclasicismo la escritura y la expresión, pero más que todo la realidad y la razón, eran la fuente principal de ese movimiento, donde pues muchos autores consideraron la literatura o el simple hecho de escribir como una forma de revolución, de manifestarse y pelear por lo justo, por la patria, por el pueblo y por el bienestar común en general. Seguimos. Cien años de soledad permite comprender la violencia desde perspectivas simbólicas y sociales. Macondo se convierte en una micros, microcosmo de Colombia, donde cada episodio de violencia refleja ciclos históricos de nuestro país. Sí, como les dije, en Macondo podemos encontrar, o en el libro de Cien años de soledad, podemos encontrar cómo pues muchas masacres e injusticias sucedieron. Y las vamos a analizar desde el ámbito de nuestro movimiento literario, que recordemos que es el neoclasicismo. La justificación. Estudiar la violencia desde la literatura es revelante porque permite comprender no solo los hechos históricos, sino también los imaginarios y traumas colectivos que las cifras oficiales no alcanzan a mostrarse. Eh, También nuestra cartilla tiene hipervínculos, que son estos y cosas así por el estilo. Aquí una pequeña frase. El análisis literario abre una vía simbólica para leer cómo la guerra, la desigualdad y la violencia de género se inscriben en la vida cotidiana de los. Aquí podemos encontrar los objetivos generales, objetivos específicos. Ahora, nuestro OVA. Este se centró en el neoclasicismo en Colombia, un movimiento literario que promovía la razón, el orden, la imitación de modelos clásicos y la función moral de la literatura. En este contexto, la palabra escrita se muestra o se entiende como una herramienta para educar al ciudadano. ¿Qué quiere decir con eso? Pues como se lo comenté anteriormente, en el neoclasicismo, el uso de la literatura fue considerada una herramienta fundamental para ir contra la burguesía, por así decirlo, contra esa desigualdad social, económica y de género también de etnias, porque existía en ese momento, que existía en ese tiempo.
Para dar inicio a este recorrido por nuestra cartilla, vamos a iniciar con un breve resumen sobre los temas tratados en el OVA acerca del neoclasicismo en Colombia. Bueno, ¿qué es lo que nos dice aquí? Nos dice que nuestro OVA se centró en el movimiento literario del neoclasicismo, que fue un movimiento encargado de promover la razón, el orden, pero también basándose en los modelos clásicos grecolatinos. La función que cumplía la literatura aquí era más didáctica y pedagógica. Era para educar al ciudadano acerca de sus derechos, acerca de sus deberes y de su función en la sociedad. Bueno, aquí nos presentan una síntesis del OVA, que me voy a tomar la iniciativa de leer. Desde la perspectiva del OVA, la violencia se puede abordar a través de conceptos como violencia estructural, sociopolítica, memoria histórica y representación literaria de la violencia. Esto como tal nos brinda la posibilidad de estudiar la violencia a partir del movimiento neoclasicista, pero la violencia desde distintas perspectivas, desde la violencia estructural, desde la violencia sociopolítica, desde la violencia de género, etc. Bueno, ahora, aquí. Como si se dan cuenta, la cartilla tiene diversos hipervínculos que nos conectan hacia otras páginas web. Por ejemplo, aquí le damos clic acá y nos muestra un video acerca del neoclasicismo en Colombia, que pues ahora no lo vamos a reproducir por cuestiones de tiempo. También acá le damos leer más y nos pasa a la siguiente página. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Especificando el neoclasicismo en Colombia, es aquella que se caracteriza por el predominio de la razón sobre la emoción y cumple una función didáctica en la literatura. Aquí este hipervínculo nos transporta también a una página que nos habla específicamente sobre el neoclasicismo en Colombia. Bueno, ¿cómo podemos hablar de violencia en el neoclasicismo? ¿Cómo podemos unir estos dos términos? Puesto que el neoclasicismo es un movimiento literario, también el neoclasicismo tiene escritores que hablaban sobre la violencia, ¿cierto? Los escritores neoclásicos colombianos querían era construir una identidad social, como abordando todos los conflictos sociales, los conflictos políticos, mediante una crítica social, denunciando lo que eran, por ejemplo, las guerras civiles, lo que fue la independencia de Colombia, también algunas guerras como la Guerra de los Mil Días, etcétera. Las desigualdades, los abusos de poder, pero más que todo desde una postura educativa, pedagógica, como ya lo dije anteriormente. Bueno, aquí también, aquí creo que, ok, listo. Para dar una claridad de más información, lo que nos dice aquí es que el neoclasicismo buscaba, digamos, sentar las bases de la literatura. Buscaba no, porque realmente ese no era el objetivo, sino que logró sentar las bases de la literatura nacional colombiana actual, como estableciendo un compromiso social con, digamos, todas esas luchas de resistencia y a través de movimientos como el realismo mágico, digamos que se intentó preservar esa identidad social. Bueno, algunos de los tipos de violencia fueron la violencia estructural, violencia sociopolítica y violencia de género. Iniciando con la violencia estructural, es aquella que no se ejerce directamente a través de golpe físico, sino que más bien está oculta en lo que son las instituciones sociales, las leyes, las normas, las constituciones políticas, etc. Aquí más o menos yo voy a hacer un recorrido conceptual para poder ya irnos a realizar la relación entre lo que fue el neoclasicismo en Colombia y la obra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Bueno, la violencia, dando continuidad a los tipos de violencia, la violencia sociopolítica es aquella que es ejercida en los conflictos políticos, en las luchas sociales, lo que son las marchas, los enfrentamientos entre grupos por el control de poder. Y luego tenemos la violencia de género, que es aquella dirigida a personas
por su género, manifestándose de muchas formas, de formas psicológicas, de formas simbólicas, físicas, estructurales, etcétera. Bueno, ahora sí, mi compañero les va a dar digamos, un breve marco conceptual acerca de la obra Cien años de soledad y también acerca de su autor. La siguiente pregunta, ¿quién era Gabo? ¿Quién sería ese Gabo? Bueno, les comento. Gabo, llamado Gabriel García Márquez, nació en Aracataca, de nacionalidad colombiana, en 1927 y falleció en el 2014. Es el máximo exponente del realismo mágico. Cien años de soledad, publicada en 1967, es considerada una de las obras más fundamentales de la literatura universal y un testimonio simbólico de la historia de la violencia colombiana. También de decirle que Gabriel García Márquez o Gabo eh, fue nuestro Nobel de Literatura. Pues Cien años de soledad narra la historia de una familia y pues básicamente es como una denuncia social, por así decirlo. Vamos a conocer un poco más de ella a fondo a continuación. Cien años de soledad. Este narra la historia de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo. Hay que hacer la claridad que Macondo era un pueblo ficticio. Desde su fundación hasta su destrucción, condensado procesos históricos en Colombia como guerras civiles, llegada de capital extranjero y masacres laborales. ¿Sí? Porque ahí vamos a ver la masacre de las bananeras, exactamente. Macondo. Macondo funciona como una metáfora de Colombia, un espacio aislado que poco a poco se integra al país a través del ferrocarril, de las compañías extranjeras y de las guerras, hasta convertirse en escenario de violencia estructural. ¿Sí? Pues el realismo mágico. El realismo mágico, este permite leer la obra como un registro simbólico de la violencia histórica, donde episodios como la masacre de las bananeras y la negación estatal del crimen revela la relación entre el poder, la memoria y el silencio. Pues a continuación, pues podemos aquí mostrarles un video donde pues se puede demostrar todo lo relacionado con el realismo mágico, masacres de las bananeras, cómo sucedió, digamos, eh, la denuncia que hace el pueblo contra la incorporación que hizo las administraciones de ese tiempo con las personas extranjeras, donde se estaba negando prácticamente de que eso no había sucedido y daban unas cifras muy pequeñas donde verdaderamente la masacre fue de gran magnitud, no solamente social, sino también económico y de muchas maneras. Bueno, dando continuidad a lo que expresó mi compañero Jader Álvarez, me gustaría, bueno, antes que todo, dentro de la cartilla también se encuentra un video acerca de pues la masacre de las bananeras. Me gustaría que lo vieran. Es un video muy ilustrativo y un video que de verdad representa lo que ocurrió en la historia de Colombia. Bueno, para representar un poco este contexto del libro Cien años de soledad respecto a la violencia sociopolítica, la violencia armada, las guerras civiles, yo me encargué de hacer dos tipos, bueno, nosotros nos encargamos de hacer dos tipos de collage. Hicimos un collage de imagen, un collage visual y también hicimos un collage textual. Bueno, en nuestro collage visual aquí se encuentran diversas imágenes unidas o mezcladas también. Por ejemplo, aquí tenemos la lucha entre los partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Algunas imágenes, por ejemplo, de las personas o los empleados que sufrieron la masacre que estaban luchando. Gaitán aquí también se encuentra. También simbolizando un poco el conflicto armado actual y cómo se relaciona
con esas guerras civiles de esa época o esas masacres también. También una imagen de Gabo, una imagen de nuestro expresidente, que no voy a mencionar su nombre, ajá. Y también, bueno, algunas imágenes ilustrativas. En cuanto a el collage textual, lo que quisimos fue unir una serie de fragmentos de la obra Cien años de soledad que fueran alusivas a todo este conflicto sociopolítico, esta guerra sociopolítica, esta violencia armada. Por ejemplo, lo simbolizamos en el coronel Aureliano Buendía. Aquí lo que menciona: cuando estalló la guerra civil, la población tomó parte activa en el conflicto al enviar un ejército de resistencia dirigido por el coronel Aureliano Buendía. Listo, ahí hay una cita del libro Cien años de soledad. También otra, como por ejemplo: en el pueblo, Arcadio es designado por su tío jefe civil y militar y se transformó en un brutal dictador, quien es fusilado cuando el conservadurismo retoma el poder. Aquí ya vemos que menciona lo que es la guerra entre los partidos liberal y conservador. Aquí hay otra. Por ejemplo, las noticias del fracaso liberal fueron cada vez más concretas. Aquí esto es una cita del libro Cien años de soledad. También tenemos, por ejemplo, esta otra: la literatura es el espejo del alma de los pueblos. Eso es una cita que yo agregué, bueno, que agregamos al OVA que realizamos anteriormente. También hay otra: el pueblo prospera hasta el surgimiento de una huelga en la plantación bananera. Para acabar con ello, se hace presente el Ejército Nacional y los trabajadores que protestan son asesinados y arrojados al mar. Listo, otra cita de alusiva a la masacre de las bananeras. Hay otra cita acá que también estaba en el OVA, que es un poema de un libro que agregamos en el OVA, que pues ahí está agregada. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, la profe tendrá más tiempo para poder analizar todos estos fragmentos. Como collage 2, lo que quisimos, bueno, ya esta parte sí la va a explicar mi compañero Jadro. Bueno, vamos a analizar un poco el collage 2. Este collage es alusivo contra la violencia de género que pues existía pues tanto en el neoclasicismo como en Cien años de soledad. ¿Sí? Este collage podemos observar imágenes de la primer mensaje que nos fue feminicidio, porque pues en esos tiempos que le estamos hablando, la mujer no tenía voz ni voto, no era considerada una figura como tal, simplemente como una ama de casa o posiblemente una esclava doméstica se puede considerar. Pues este collage es alusivo pues en contra de todo el feminicidio, la violencia de género, no solamente hacia las mujeres, sino en general. A continuación le vamos a mostrar un mapa conceptual donde pues vamos a evidenciar la violencia en Colombia y el análisis de los patrones de pues esta violencia, tanto como se ve en el movimiento literario del neoclasicismo, como en el libro 10 años de soledad. Entonces, violencia en Colombia. Los tipos son estructural, sociopolítica y de género. Están ocultas dentro de los estructuras sociales, en la sociopolítica ejercidas en el contexto de los conflictos políticos. Pues ahí que sepamos que pues dentro del libro Cien años de soledad podemos encontrar pues la guerra que se da entre los liberales y los conservadores. De igual manera, en el neoclasicismo pues también hubo guerras sociopolíticas por diferencia de ideología. Algo de resaltar que en el neoclasicismo pues se dio la batalla de Boyacá, la liberación, la independencia de Colombia, por así decirlo. De género, está dirigida hacia la persona por su género, específicamente a las mujeres. Se evidencia en movimiento literario como en el neoclasicismo, se ven obviamente, y en el realismo mágico, obviamente. Eventos históricos como la masacre de las bananeras y las guerras civiles que se estaban formando tanto entre liberales y conservadores en el ámbito de Cien años de soledad y las guerras civiles que se daban en el neoclasicismo por la liberación, buscando la igualdad y también eh,
por el amor patriótico más que todo. Pues a continuación los invito pues a que analicen las diferentes actividades que pues le hemos proponido a ustedes. Pues tenemos actividad uno que consiste en esto, que es un análisis. La actividad 2 que tiene pues su debido hipervínculo, que consiste en esta. Y la actividad 3 son unas actividades muy bonitas, muy simbólicas y pues que se hacen teniendo en cuenta el análisis que se puede hacer más a fondo de el neoclasicismo como movimiento literario y el realismo mágico teniendo en cuenta la obra de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Bueno, para dar continuidad o más bien para finalizar lo que fue esta cartilla que mi compañero Jader y mi persona realizamos, vamos a concluir que en esta cartilla se exploró lo que fueron la forma en que la violencia resonaba en la memoria histórica a partir de la literatura colombiana, como el neoclasicismo y como el realismo mágico y como todos estos escritores lo que buscaban era preservar en la memoria los conflictos sociales y las guerras que repercutieron en la identidad social del país. ¿Cierto? Entonces, también, pues a través de Cien años de soledad, lo que quería era Gabo, era, digamos, tener un archivo de la memoria colectiva colombiana, puesto que leer sobre la violencia o escribir también sobre la violencia no es como tal celebrarla, tampoco es reproducirla o estigmatizarla, sino más bien es comprenderla y entenderla para poder superarla. Porque la literatura lo que permite es eso, poder acceder a experiencias ajenas a través de los personajes o a experiencias, digamos que crearon lo que fue la historia colombiana, para poder tener empatía, para poder tener un acto de resistencia, para poder, digamos, cambiar o mejorar la realidad social actual. Y eso es todo. Finalmente aquí están las referencias que fueron usadas en el desarrollo de esta cartilla. Muchísimas gracias a la profesora Gloria por sus aprendizajes y también al curso de literatura colombiana.